Queremos usar f de x, que se entrega aquí como una lista de pares ordenadas para responder las siguientes preguntas. Nuestras primeras dos preguntas son evaluar f de 8, y luego determinar x cuando f de x igual 8. Una vez más, aviso como f of x es una lista de pares pedidos, y por lo tanto podemos llamar a f of x una función discreta. Cuando trabaja con funciones, a menudo es útil pensar en f de la entrada igual la salida. Así que tenemos una función de x como hemos aquí, podemos decir f de x igual, y por lo tanto x será la entrada e y será la salida. Entonces, si cada uno fuera un par ordenado, podemos pensar en la entrada, la salida. Para evaluar f de 8, 8x asiemens el valor de entrada o x. Así que miraremos a través de estos pares ordenados y buscamos una coordinación x de 8, que está aquí. Aviso como cuando la entrada o el valor x es 8 la salida o el valor, y es 36 y por lo tanto f de 8 igual 36. A continuación, se nos pide que determinemos x cuando f de x igual 8. Bien, porque se nos ha dado que el valor de la función 8 es el valor y, así que ahora estamos buscando un par ordenado en f donde la coordinación y es 8. Aviso aquí está. Así cuando el valor de la función o el valor, y es 8 aviso como el valor x o la entrada deben ser 12. Así aquí x igual 12 cuando f de x igual 8. f of x equals 8. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Utilizando la misma función, f de x, queremos evaluar f de 0. Otra vez, aviso como 0x asiemens la entrada o el valor x. Mirando los pares pedidos estamos buscando una coordinación x de 0, que está aquí. Así que cuando la entrada es 0, donde x es 0, la coordinación y, o la salida de la función o el valor de la función es más 12. Por lo tanto f de 0 igual 12. Y ahora para la última pregunta queremos determinar x cuando f de x igual 0. Tan otra vez aquí se dan el valor de la función. ¿Cuál sería el valor? Y ahora estamos buscando cualquier coordinada de 0, no una coordinada x de 0. Así que volver a los pares pedidos aquí es un punto, donde la coordinación y el valor de la función es 0 y por lo tanto x. O la entrada debería ser 4. Así que nuestra respuesta es x igual 4. Así que lo más importante para recordar es que cuando se entrega la entrada, se nos da el valor x, y estamos encontrando el valor de la función o el valor y cuando nos dan el valor de la función estamos realmente dan el valor, y estamos encontrando el valor x. Espero que hayas encontrado esto útil.